Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pollo guisado. Hoy toca una receta de las que podemos decir perfectamente que son de las de toma pan y moja y encima súper fáciles de preparar. ¿Queréis ver cómo se ha preparado la receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para esta receta voy a utilizar un pollo que pesa 1,982 gramos. Os digo que en mi caso, porque perfectamente podemos cambiar el pollo entero por la parte del pollo que a nosotros más nos guste. Por ejemplo, ¿nos gustan más los muslos? Pues todo muslo. ¿Que nos gustan más las pechugas? Pues todo pechugas. Nada, elegid para esta receta la parte del pollo que más os guste, o como yo, que he elegido el pollo entero. Ahora vamos a despiezarlo. Ya habéis visto que le he pasado el cuchillo por alrededor de las pechugas. Bueno, pues ahora hacemos ese pequeño movimiento y se os van a separar, como quien dice, solas. Cortamos y ahora vamos a limpiar bien si viene el pollo así, como por ejemplo en mi caso, que viene con un poquillo de sangrecilla, limpiamos bien y luego le lavamos. Le lavamos bien y una vez ya le tenemos bien lavado, a ver, le voy a quitar este trocito de piel que no le necesitamos. Pues ahora mirad, hacemos este pequeño movimiento, ¿ves? Y él solo se separa, pues cortamos, volvemos a repetir el mismo paso con el otro lado y ahora esta parte que tenemos aquí no la vamos a tirar, la vamos a aprovechar para preparar un caldo, para que nuestra receta luego nos salga aún más deliciosa. Ahora, una vez los muslos ya los tenemos separados, vamos con la pechuga. A ver, cojo el pollo y ahora ¿notáis que se marca como una línea en esta parte del pollo? Pues pasamos el cuchillo, como habéis visto es muy fácil pasarle. A ver, yo voy a quitar la tabla esta porque se me mueve por todos los lados y yo creo que lo voy a hacer mejor sin tabla. Mirad, esta parte de aquí la voy a quitar porque se escurre por todos los lados y es que lo hago fatal. Esta parte de aquí, esta piel que me sobra no me vale, esta se la quitamos. Esta no me valdría para luego hacer el caldo, pero esta que le he quitado del centro del pollo sí me vale. La reservo para luego preparar el pollo y también voy a reservar las alitas. Cortamos las alitas y ahora en este caso podríamos quitar la carcasa del pollo, pero yo no se la quito. ¿Por qué no se la quito? Porque luego nos va a dar, esos huesos van a aportar más jugosidad a la pechuga. Entonces, si quisierais deshuesar la carcasa del pollo, perfectamente lo podríais hacer. Yo nunca lo hago, no lo hago para que le aporte más jugosidad a la pechuga, pero si quisierais hacerlo, perfectamente lo podréis hacer y aprovecharla para el caldo. Ahora, colocamos una cacerola en el fuego con abundante agua. Añadimos una zanahoria y una cebolla que he cortado a la mitad. Vamos a añadir los trozos del pollo, las alitas, el cuello, todo. Y vamos a preparar un caldo de pollo bien fácil, como estáis viendo. Ahora, vamos a añadir también unos granitos de pimienta, pimienta negra y sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahora vamos a dejar que comience a hervir. Si queréis aportarle a este caldo una hojita de laurel, perfectamente lo podéis hacer. A mí es que no me gusta el sabor que le da el laurel en este caldo, entonces no se lo añado. Ahora, cuando ya comienza a hervir, ¿veis esa espuma que estáis viendo en la imagen? Pues esa espuma hay que quitarla porque son impurezas. En este momento lo que estamos haciendo es desespumar. Quitamos esa espuma para que tener luego un caldo bien limpito y que el sabor sea de 10. Pues una vez ha transcurrido el tiempo, lo he tenido cociendo durante 20 minutos este caldo, pues apagamos el fuego y lo vamos a colar. Y ya nuestro caldo le tenemos listo. Yo os he querido dar ese paso para que veáis lo fácil que es preparar vuestro propio caldo de pollo en casa. Ahora, el caldo lo reservamos y ahora lo que hemos añadido a la cacerola, esto no se tira, se puede aprovechar para cremas, para cualquier cosa que vosotros queráis en ese momento. Le quitamos la carne, trituramos y sale una crema deliciosa. A continuación colocamos una cacerola en el fuego, añadimos aceite de oliva, como aproximadamente unas 5 cucharadas. Vamos a dejar que ese aceite coja temperatura. Mientras que el aceite coge temperatura, vamos a salpimentar el pollo. Añadimos sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Le damos un toquecito con pimienta
Y ahora este mismo paso que acabáis de ver lo vamos a volver a repetir por el otro lado. Le damos la vuelta al pollo, nada, a las piezas de pollo que hayáis elegido. Volvemos a añadir sal, otra vez pimienta y una vez nuestro aceite ya le tenemos caliente, añadimos las piezas del pollo que hayamos elegido. Ahora vamos a dorar y vamos a cocinar bien nuestro pollo por ambos lados. ¿Veis? Mirad, cuando ya tenemos cocinado por un lado, le damos la vuelta, este le queda un poquito, le damos más tiempo y una vez ya lo tenemos, sacamos a un plato. Sacamos a un plato porque ahora a continuación vamos a preparar nuestra salsa. Estáis viendo qué fácil es la receta. Ahora, tiene un bocado impresionante. Ahora, en la misma cacerola vamos a aprovechar los sabores y jugos que nos ha dejado el pollo. Añadimos una cebolla. Aprovecho lo que queda aquí en el bol. En este caso el corte va a ser un poquito a nuestro gusto. Un pimiento rojo. También vamos a añadir un pimiento verde. Mezclo un poquito y ahora añado sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto, pero la añadimos en este momento para que ayudara un poquito al pochado. Que el pochado suelte antes su agua y sea un poquito más rápido. Pochamos bien la verdura. Y una vez ya la tenemos bien cocinada, ahora en este momento me voy a abrir así un huequecito en el centro para añadir 4 o 5 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo en este momento estoy añadiendo 5 dientes de ajo bien picaditos. Los cocinamos nada, ligeramente, 1 minuto aproximadamente. Y cuando ya lo tenemos cocinado, lo mezclamos con el resto de la verdura. Terminamos de pochar. Cocinamos bien y una vez ya la tenemos bien cocinada, ahora en este momento lo que vamos a hacer es añadirle salsa de tomate frito. El que yo voy a utilizar es el de Brie. Ahora que queremos utilizar, por ejemplo, el tomate frito de casa, perfecto, que lo hemos hecho en casa. O por ejemplo un tomate, rallarlo, también lo podréis añadir. Un tomate entero lo rallamos y se puede añadir en ese momento. Le dejamos, si hemos elegido el tomate natural rallado, le dejamos que evapore todo el líquido y cuando ya ha evaporado vamos a por el siguiente paso, que el siguiente paso es añadir nuestro pollo para que ya vaya cogiendo todos los sabores. Aprovechamos los jugos que nos haya dejado el pollo en el plato donde hemos reservado antes. Mezclamos, ahí vamos cocinando por ambos lados para que vaya cogiendo el sabor el pollo y yo aproximadamente le tendré unos 5 minutos para que vaya cogiendo todos los sabores que tenemos en la cacerola. Le vamos dando la vuelta. Ahora, una vez ha transcurrido el tiempo que ya le hemos tenido un ratito el pollo cogiendo todos los sabores que teníamos en la cacerola, es el momento de añadir 100 mililitros de vino blanco, que equivale a media taza. Ahora vamos a dejar que comience a hervir y que evapore su alcohol, aproximadamente unos 3 minutos. Dejamos que comience a hervir, dejamos que evapore el alcohol y una vez ha evaporado el alcohol, mirad qué colorcito y qué pintita va cogiendo ya. Pues una vez ya lo tenemos así, ahora en este momento lo que vamos a hacer es añadir el caldo. Ahora, que no podéis pensar, es que hemos utilizado todas las piezas de muslo o por ejemplo hemos utilizado pechugas y no hemos podido hacer el caldo de pollo. No pasa nada, porque este caldo de pollo lo podéis cambiar por agua, añadirlo hasta la mitad del pollo como estáis viendo ahora mismo en la imagen y a ese agua que acabamos de añadirle la vamos a rectificar con la sal necesaria. Le añadimos un toquecito también de pimienta a ese caldo, dejamos que comience a hervir y una vez ha comenzado a hervir bajamos el fuego a un fuego medio y cocinamos aproximadamente unos 30 a 40 minutos hasta dejarle a nuestro gusto. Mirad qué pintita va cogiendo. Ahora, cuando ya está casi el cocinado terminado, vamos a añadir en un vaso un poquito de agua o como es en mi caso que yo he aprovechado el caldo del pollo que ya le tengo frío y le he añadido aproximadamente como un dedo de agua en un vaso. Añadimos una cucharadita de maicena o fécula de maíz, disolvemos, tiene que estar siempre el líquido frío. Sabemos que la maicena o fécula de maíz
no se disuelve nunca en líquido caliente. Entonces disolvemos y para ligar la salsa la vamos a ir añadiendo poquito a poco para no pasarnos y que luego nos quede una salsa demasiado ligada. Entonces vamos a ir poquito a poco, removemos. Y como quien dice, a nosotros nos gusta ya así, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Le voy a dejar que cueza un poquito más, le voy a dar un poquito más de tiempo para que se termine de cocinar esa maicena que he añadido y una vez ya la tenemos, mirad qué maravilla. Tener en cuenta que según ligáis la salsa, una vez se va enfriando va a espesar más, va a coger más cuerpo, entonces no la liguéis demasiado para que luego no os quede demasiado espesa cuando la vayáis a servir a la mesa. Entonces, cuando ya la tenemos más o menos, como antes os he comentado, a nuestro gusto, apagamos el fuego, emplatamos porque lo tenemos listo todo para comer. Mirad, yo para de guarnición esta vez he utilizado patatas a lo pobre, que esas patatas ya las tengo en el canal. Si queréis, abajo en la cajita de descripción o en el primer comentario os dejo el enlace de la receta por si queréis echarle un vistazo. Son unas patatas que se preparan muy fácil y están buenísimas. Mirad, ¿veis? Estas son las patatas con las que vamos a acompañar a nuestro pollo, con patatas a lo pobre, pero este pollo se puede acompañar con miles de guarniciones, como por ejemplo puré de patata, arroz. Nada, con lo que queráis vosotros. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que es de chuparse los dedos. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.